Mi media hermana siempre se sintió fascinada por las historias románticas de jóvenes damas y eruditos que desafiaban las normas sociales. El día de su boda con el príncipe Gu, se fugó con un pobre erudito. Mi madre legal me obligó a ocupar su lugar como la novia. El príncipe Gu estaba enamorado de mi media hermana y prometió dejarme libre una vez que ella regresara. Como era sensata, tomaba una medicina anticonceptiva cada noche, siempre consciente de mi posición. Hasta que, 3 años después, descubrí que estaba embarazada inesperadamente. Mientras temblaba de miedo, escuché que el príncipe Gu había encontrado a mi media hermana. Inmediatamente hice lo que consideré más prudente, fingí mi muerte. Hasta que, en un barco que navegaba hacia el sur, el príncipe Gu me miró con una expresión sombría. ¿Acaso has visto a mi princesa fugitiva? Din. Wist Novel te recuerda hacer clic en el botón de suscribirse en la esquina inferior derecha para leer la novela completa. Es terrible, mi señora, la joven dama ha huido. Mi madre legal escupió el té. ¿Qué? La sirvienta sollozaba mientras sacaba un libro. La joven dama ha estado leyendo esta novela últimamente. ¿Quién hubiera imaginado que realmente huiría con ese erudito anoche? Padre arrebató el libro El gran amor de la dama dominante, la feroz devoción del erudito gentil, y, al ver el título, se desmayó de rabia. La casa cayó inmediatamente en el caos. La figura de mi madre legal vacilaba, y la anciana sirvienta la sostuvo rápidamente mientras decía con gravedad: mi señora, el asunto urgente ahora es cómo explicarle esto al príncipe Gu. Al oír eso, mi madre legal apretó los dientes y se obligó a no desmayarse. Sus ojos afilados se clavaron en mí, mientras yo comía distraídamente semillas de melón y observaba el drama. Aunque su rostro mostraba resistencia, aún se acercó a mí, me tomó la mano y, con lágrimas corriendo por su rostro, me dijo: Susu, ¿te ha tratado bien tu madre todos estos años? Más o menos, respondí. ¿Y tu hermana, ha sido amable contigo? No mucho. Mi madre legal se atragantó otra vez. Ahora es momento de que nos retribuyas. Aquellas 2 preguntas habían sido innecesarias. Se rumoraba que el príncipe Gu era despiadado y sanguinario. Si descubría que la hija legítima de la familia Yin había huido del matrimonio, y que lo habían intentado engañar con la hija de una concubina, probablemente yo sería su primer objetivo. La jugada de mi madre legal era usar mi vida para apaciguar la ira del príncipe Gu. No te preocupes, desde ahora serás la hija legítima del hogar. Mi madre legal casi rechinaba los dientes hasta pulverizarlos. Tu madre biológica también podrá ser registrada en el árbol genealógico y recibir ofrendas ancestrales. Yo sabía que, incluso si me negaba, me atarían y me enviarían en la silla nupcial. Solo pude asentir, vestida con el traje de boda de brocado dorado de mi media hermana, acompañada por el sonido de mi madre legal tosiendo sangre. Con toda la música ceremonial, entré en la residencia del príncipe Gu. A medianoche, mi doncella, Milin, se agachaba en el corredor con el rostro rojo. Los sonidos íntimos y entrecortados de respiración provenían del interior, cada uno más fuerte que el anterior. El príncipe Gu había estado en el campo de batalla, sus músculos eran duros como piedra. Me aferraba a sus brazos sudorosos y venosos, pero seguía resbalando. Cada vez que me soltaba, me empujaba con fuerza contra el cabecero de la cama. Cuando Gu Feng me veía apartada, me jalaba bruscamente de nuevo. Era verdaderamente agotador. El agua caliente en el baño lateral se mantenía lista todas las noches desde nuestra boda, hacía ya 3 años, necesitando agua fresca casi a diario. En mi estado, me cargaban y me ponían en la bañera. Alguien me bañaba con suavidad, me secaba y me acostaba. Gu Feng mordisqueó levemente mi oreja. Cuando nos casamos, estaba solo piel y huesos. Ahora, al fin has engordado un poco. Gu Feng no era tan despiadado como decían los rumores. En casa, solo podía comer cuando mi media hermana estaba de buen humor, una comida al día. A veces, cuando se enojaba, me azotaba. Pero, por suerte, no tenía mucha fuerza, así que no quedaban demasiadas cicatrices. Después del castigo,
Me daban una comida completa al día siguiente, pero nunca una asignación mensual. A pesar de pertenecer a una familia noble, solo podía vestir las prendas que mi media hermana desechaba. Todo porque mi madre legal veía a mi madre biológica como una espina clavada. Después de casarme con Heu Feng, él estaba demasiado ocupado como para vigilar lo que comía. Así que comía equilibradamente cada día e incluso crecí un poco. Heu Feng era estricto con sus sirvientes, por lo que ninguno se atrevía a abusar o tener favoritismos. Excepto por ser arrojada de un lado a otro cada noche, mi vida era bastante cómoda. Me acurrucaba en los brazos de Heu Feng, rozando su cuello mientras lo elogiaba. Mi príncipe es tan fuerte. Siempre recordaba que yo estaba allí por contrato. Tenía que asegurarme de que Heu Feng sintiera que valía la pena. Heu Feng curvó los labios en una sonrisa y me acarició la cabeza. El tocado de oro puro que encargué debería estar listo en estos días. Mis ojos brillaron. Mi príncipe, eres el mejor, ¿ves? Incluso el astuto príncipe Heu, tan inteligente y calculador, no podía resistirse a unas palabras dulces. Lo abracé del cuello, apoyándome en él con ternura, suspirando por dentro, ojalá pudiera vivir así para siempre. Mi benefactor era generoso y, además, siempre estaba ocupado. Justo cuando me estiraba cómodamente sobre la cama, dejando al descubierto mi vientre suave, una doncella se acercó con un tazón de medicina negra. Mi corazón dio un vuelco. Me incorporé enseguida, tomé el tazón y lo bebí de un solo trago. Me había relajado demasiado en esos días de buena vida. Cada noche, después de la intimidad, Heu Feng me hacía beber un tazón de medicina para evitar el embarazo. Yo conocía bien mi lugar y obedientemente la bebía, manteniendo así a Heu Feng contento. El amargor me adormecía la lengua. Después de beberla, me sentía completamente despierta. Tomar medicina no era nada. No solo Heu Feng me prohibía tener hijos, yo misma sabía perfectamente que no podía. Solo era un reemplazo, una sustituta para cuando mi media hermana no estaba. En nuestra noche de bodas, le conté la verdad sobre haber sido puesta en su lugar. Al principio, estaba tan hambrienta y mareada de camino a la residencia, pensando en cómo inventar una excusa para él y luego encontrar una forma de escapar. Pero después de comer hasta saciarme, entendí que esos planes no funcionarían. Aunque Heu Feng ya no participaba en los asuntos de la corte, había combatido contra los hunos junto al difunto emperador desde los 13 años, y como tío del nuevo emperador, lo ayudó a subir al trono. Mentir no serviría, una mentira llevaría a otra y luego a otra más. Pensando en sobrevivir, entendí que la honestidad era la única salida. Heu Feng permaneció en silencio, y no supe si saldría viva de su furia. Mi espalda estaba cubierta por una fina capa de sudor nervioso. Tras un rato, oí su voz fría sobre mi cabeza: enviaré gente a buscar a tu hermana. Hasta entonces, servirás temporalmente como princesa. Agradecí que mi rostro se pareciera en un 50% al de mi media hermana. Serviré como un buey o un caballo para retribuir su bondad, dije. No será necesario. Me levanté diligentemente para ayudar a Heu Feng a cambiarse de ropa, luego me retiré al sofá en la habitación exterior. Su Alteza, tenga la seguridad de que, desde ahora, me comportaré como una sirvienta y no ofenderé su vista. Era bastante lista, sin duda. Pero justo cuando iba a marcharme, sentí una mano firme rodearme la cintura. Heu Feng me jaló hacia él. ¿En nuestra noche de bodas pretendes dejar que los sirvientes se burlen de mí? Todo mi cuerpo se congeló. Ese era otro precio. Heu Feng continuó: cuando encontremos a tu hermana, te daré una generosa cantidad de plata para tu futuro. No codicies lo que no te pertenece. ¿Plata? Sí, Su Alteza, no hay problema. Me arreglé rápidamente. Heu Feng sonrió apenas, luego miró las cortinas de la cama cubiertas con cáscaras de maní, longan y semillas de girasol. Se quedó pensativo. Los sirvientes del palacio se estaban volviendo demasiado atrevidos, pensó, incluso robando los frutos secos destinados al ritual, dejando solo las cáscaras y ni un dátil rojo. Mañana investigaría quién se había atrevido tanto. Volteó la cabeza y vio restos de semillas en la comisura de mi boca,
y lo que parecían dátiles escondidos en mi manga. Solté una risa torpe. Como era de esperarse del palacio del príncipe, hasta las golosinas esparcidas son de excelente calidad. Los ojos de Heo Feng mostraron emociones confusas. En realidad, yo ya había preparado 2 escenarios posibles: si iba a morir, al menos moriría con el estómago lleno, y si me echaban, podría sobrevivir unos días. Pero, para mi sorpresa, seguí con vida. Sabiendo que estaba en falta, esa noche me esforcé aún más por complacer a mi benefactor. Durante 3 años, me mantuve en mi sitio y serví con diligencia. Bebía cada gota de medicina anticonceptiva. Si mi media hermana regresaba y veía que la sustituta tenía un hijo, seguramente intentaría eliminarlo, y mi mejor destino sería ser expulsada. No podía proteger a un niño. Y aunque pudiera sobrevivir, no quería que creciera como yo. Al verme terminar obediente mi tazón de medicina, Heo Feng me recompensó colocando en mi mano un lingote redondo de oro. Mis ojos brillaron. Si es un lingote por cada tazón, no voy a presumir, pero podría beberlo por siempre. Pequeña avariciosa, ¿tu cajita ya está llena? Me tensé un poco, preguntándome cómo sabía de mi caja del tesoro. Le dediqué una sonrisa salamera y luego me acurruqué a su lado, rodeando su cintura con coquetería. Heo Feng suspiró y me dio una palmada suave. Acuéstate bien. Obedecí y me recosté del lado interno. Siendo tan adaptable como soy, y Heo Feng tan rico, cuando encontrara a mi media hermana debía rogarle con todas mis fuerzas una buena suma de dinero para mi futuro. Debo salir de la ciudad por unos días, regresaré en 3. Con sueño, respondí profesionalmente, cuídese, Su Alteza, lo extrañaré. Heo Feng me acarició el cabello sin decir nada, y poco después me quedé dormida. 3 días después, Heo Feng volvió a la mansión. Temprano por la mañana llevé una sopa de pera de nieve que había hecho Milin para visitarlo en su estudio, con la esperanza de conseguir que me regalara un par de lingotes más. Justo cuando iba a tocar la puerta, escuché voces dentro. ¿Cómo está Xianyue? Mi mente quedó en blanco. Apreté la bandeja con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Mi corazón se hundió poco a poco. Mi media hermana había regresado. Sentí que caía en un pozo helado, como si volviera a aquellos años en que sobrevivía bajo su control. Padre la favorecía y me despreciaba. Cuando mi madre biológica murió, mi media hermana me castigó haciéndome arrodillarme por robar un trozo de comida, dejándome 3 días sin comer. Cuando me negué a servir a mi madre legal, mi media hermana pisoteó el altar con la tablilla conmemorativa de mi madre para humillarla. Y el hombre con quien había compartido la cama durante 3 años había estado buscando a mi media hermana todo ese tiempo. Su guardia secreta dijo, la señorita In ha regresado a la familia In. La voz firme de Heo Feng continuó, ¿y el erudito? No se lo ha visto. Sigan vigilando. No entré. Di media vuelta y volví al patio. Así que había salido de la ciudad porque había sabido de ella, y fue a buscarla. Incluso había enviado a su guardia personal a escoltarla de regreso. Cuando yo regresé a casa para recoger la tablilla conmemorativa de mi madre, él solo había enviado al guardia 13 para protegerme, y en secreto. Ella, en cambio, era su inalcanzable luz de luna. Debía prepararme con anticipación. Por suerte, mi nueva novela La adorable consorte fugitiva del príncipe estaba por fin terminada. Basada en El príncipe Heo y mi media hermana, esa obra me había hecho ganar una pequeña fortuna. Justo cuando calculaba cuánto dinero había ahorrado, sentí náuseas. Me sobresalté, recordando los últimos días. Al principio había perdido el apetito y últimamente tenía mucho sueño. Pensé que era por la somnolencia de la primavera. Pero yo siempre había sido cuidadosa con esas cosas. Después de que Heo Feng se fue, hice que Mai Lin consiguiera en secreto a una médica del condado vecino. Mientras esperaba, me quedé dormida en el sofá junto a la ventana. En el sueño, Heo Feng me miraba desde arriba, con los ojos fríos. ¿Cómo te atreves a quedar embarazada en secreto? Solo Xianyue puede tener mis hijos. Mi media hermana apareció detrás de él, abrazándolo con coquetería por los hombros, mirándome con desprecio y triunfo. Heo Feng sostenía a mi media hermana, a quien había recuperado, y me observaba fríamente mientras yo me arrodillaba ante ellos.
Has ocupado el lugar de Xianyue durante 2 años. Le debes algo. Su tono helado hizo que mi corazón temblara. Considerando que me ha servido, bebe esta medicina para terminar el embarazo y vete. Al ver la medicina negra, sentí que la amargura me invadía el pecho. Pero al pensar en mi caja del tesoro, me incliné y tomé la medicina con humildad. Me iré enseguida, enseguida. Justo cuando iba a salir, mi media hermana habló: deja el cofre. Eso le pertenece a Heu Feng y a mí. Lanzó 2 monedas de cobre hacia mí. Esto es lo que mereces. Heu Feng sonrió con indulgencia hacia ella y hasta colocó mi corona de oro sobre su cabeza. Ella me miró burlona. Alguien, hagan que beba la medicina y échenla. Apenas terminó de hablar, entraron 2 hombres corpulentos, eran los guardias personales de Heu Feng. Me sujetaron la mandíbula, levantaron mi cabeza y me vertieron la medicina amarga por la garganta hasta que me entró por la nariz. Luego, me arrastraron afuera. Vi cómo mi cofre se alejaba más y más, con la medicina corriéndome por la cara, el corazón retorcido y vacío. No. Los hombres me lanzaron frente al portón principal. Afuera caía una intensa nevada. Solo llevaba un vestido delgado, uno que mi media hermana había desechado, y temblaba de frío. Heu Feng ni siquiera me dejó una moneda de cobre. Poco después, las puertas se abrieron de nuevo, y los mismos 2 hombres sacaron a Mai Lin, cubierta de sangre. Esta mujer robó en la mansión y fue ejecutada en el acto por orden de nuestra princesa. Sentí que la sangre se me helaba. Abracé a Mai Lin bajo la nieve pesada, llorando con desesperación. Mai Lin. Me equivoqué. No debí codiciar lo que no era mío. No volveré a hacerlo. Por favor, despierta, Mai Lin, despierta. De pronto, desperté. El rostro de Mai Lin estaba justo frente al mío, con expresión preocupada. Señorita, estoy aquí. Extendí la mano para tocar su rostro. Aún estaba tibio. Mai Lin secó las lágrimas de mis mejillas. ¿Tuvo una pesadilla? La médica ya está aquí, ¿desea que la examine? La mujer me tomó el pulso, luego me miró con respeto. Es un pulso de embarazo. Fue como un rayo cayendo del cielo. Aunque lo sospechaba, aún mantenía la esperanza de estar equivocada. Al recordar las escenas de mi sueño, sentí el frío subir por mis huesos. De todos los momentos posibles, tenía que ser ahora. Por suerte, había ahorrado bastante dinero en estos 2 años. Suficiente para comprar una pequeña casa en el campo, donde Mai Lin y yo pudiéramos vivir en paz el resto de nuestros días. Conté nuevamente las joyas que Heu Feng me había regalado, la mayoría eran de oro, algunas con piedras preciosas. No podría llevarlas después, pero podía venderlas ahora. Aún así, debía ahorrar más para estar segura. Esa tarde, Heu Feng regresó. Apenas entró, me levantó en brazos y me llevó a la cama. Ya estaba preparada para afrontarlo. Me había maquillado para parecer débil y lo empujé suavemente. No me siento bien. Heu Feng frunció el ceño, algo molesto. ¿Llamaste al médico? Estaba por levantarse para hacerlo. No hace falta, dije rápido. Es ese momento del mes. Heu Feng asintió, comprendiendo. Esa noche, mientras yacía a mi lado, de repente preguntó: escuché que trajiste a una mujer del condado vecino. Mi corazón se detuvo. Sí, Mai Lin oyó que sabía preparar incienso de pera y me pidió invitarla para que le enseñara. La mandaste irse en menos de 1 hora, observó Heu Feng. Mi corazón se hundió. Claramente sabía todo. Mai Lin no tenía paciencia para aprender, así que compré el incienso ya hecho y despedí a la mujer. Las enfermedades femeninas son complicadas. Esa fue la excusa que di a todos por la visita médica. Sentí el diminuto ser que crecía dentro de mí y me atreví a tantear sus pensamientos. Escuché que la concubina del ministro Zhao está embarazada, y él quiere llevarla a casa, pero su esposa está armando un gran escándalo. Su familia es poderosa. Si ella no acepta, el niño podría nacer ilegítimo. Heu Feng emitió un sonido de reconocimiento junto a mi oído. Como no mostró opinión, yo no sabía qué pensar y continué tanteando. ¿Qué haría Su Alteza si tuviera un hijo ilegítimo? Tras un largo silencio, cuando pensé que no respondería, habló lentamente:
eso no pasará. ¿Qué no pasará? No tendré hijos ilegítimos. Me desconcertó. Era un príncipe, tarde o temprano tendría hijos con concubinas, ¿por qué no? Heo Feng me dio una palmada y respondió con voz somnolienta, si eliminas a la madre, no habrá hijos. No dije nada. Pronto, su respiración se volvió tranquila a mis espaldas. Permanecí inmóvil en su abrazo, los ojos abiertos hasta el amanecer antes de dormirme por fin. Pensé mucho durante la noche. Si Heo Feng tenía un poco de conciencia, me daría dinero y me dejaría ir. Pero conociendo la personalidad de mi media hermana, sabiendo que yo había ocupado su lugar y disfrutado de su posición estos 2 años, ¿me dejaría vivir? Y Heo Feng, que había pasado tanto tiempo buscándola, la valoraría aún más ahora que la había recuperado. Si ella quería mi vida, sería demasiado fácil. Además, ahora llevaba dentro de mí la prueba de mi condena. Al mirar a Mai Lin comer un muslo de pollo con el aceite chorreándole por la barbilla, pensé que no podía quedarme de brazos cruzados esperando la muerte. Debía encontrar una salida digna antes de que Heo Feng me desechara. Ahora que había recuperado a su amada, debía estar feliz y, al mismo tiempo, celoso, feliz por hallarla, celoso porque ella lo había abandonado alguna vez por otro hombre. Siempre he sido prudente, y sabía que este era el momento de convertirme en una flor comprensiva, la que alivia su conflicto interno y, con sutileza, le recuerda su promesa de liberarme cuando mi media hermana volviera. Él era un hombre de palabra, nunca incumplía lo que prometía. No podía esperar un divorcio formal, pero podía morir de una enfermedad repentina, lo cual sería mejor para su reputación. Solo necesitaba escapar antes de que mi media hermana actuara, entonces nada de lo que vi en mis pesadillas ocurriría. Empaqué todas mis pertenencias, preparé una mesa llena de platos con mis propias manos y planeé irme esa noche, después de pedir permiso. Pero Heo Feng no volvió aquella tarde. La doncella me informó, Su Alteza fue invitado por el señor In, dice que no debe esperarlo y que descanse temprano. Por supuesto, ahora que mi media hermana estaba de vuelta, era natural que él fuera a acompañarla. Pasé la noche entera sola, sentada en silencio en mi habitación. Al amanecer, me vestí con ropas de hombre y salí a escondidas de la residencia para empeñar todas mis joyas, cambiando el oro y la plata por billetes ligeros y fáciles de llevar. Mientras caminaba por la calle, escuché a la gente hablar sobre la próxima celebración de la familia In. Si solo había una hija sin casar, mi media hermana, el motivo del banquete era evidente. Pensar en cómo Heo Feng había pasado la noche en la casa de los In me revolvía el estómago. La noche anterior ya lo había presentido, esto no acabaría bien. Los planes nunca alcanzan a los cambios. A la mañana siguiente recibí una invitación de mi media hermana para un encuentro. Al sostenerla, mi corazón se hundió del todo. Tras tantos años viviendo bajo mi madre legal y mi media hermana, conocía bien su crueldad. Mi madre biológica había muerto a causa del tormento de aquella mujer tras caer en desgracia. Recordar esos métodos todavía me hacía estremecer. De inmediato lo comprendí todo, mi media hermana siempre había sido despiadada, y esa invitación significaba que no pensaba dejarme volver con vida. Por eso había tenido aquel sueño, era una advertencia. Mi madre legal y mi padre debían saber también lo que planeaba Heo Feng. Él había estado buscando a mi media hermana, y ahora, seguro, haría todo lo posible para sustituirla por mí. Pero yo ya había mostrado mi rostro en público durante 2 años, para que mi media hermana pudiera convertirse en la princesa Heo, solo había un camino, mi muerte. Heo Feng había ido temprano al palacio, seguramente para preparar el terreno en su favor. Al no presentarse, se mantenía alejado, evitando que lo acusaran de crueldad. Después de mi muerte, se casaría con mi media hermana consumido por la pena, y el rumor correría de que ella siempre había sido su prometida original. ¡Qué historia tan perfecta! Pero al menos esos 2 años me habían dado tiempo para respirar y reunir una pequeña fortuna. In Xianyue había fijado el encuentro en el restaurante más grande de la capital. Era una trampa evidente, no pensaba caer en ella. Observé desde lejos cómo se sentaba junto a la ventana, con una mesa repleta de manjares ante sí. Parecía que no había comido tan bien en los 2 años desde que huyó. Acariciaba constantemente un libro en sus manos, cuyas letras doradas en la portada decían la adorable consorte fugitiva del príncipe.
Desde que supe que a mi media hermana le encantaba leer novelas, pensé en tejerle un sueño. 3 años atrás, mi libro El gran amor de la dama dominante, la feroz devoción del erudito gentil había causado sensación en la capital. En esas historias de damas y eruditos, el hombre nunca deja que la mujer trabaje, cultiva el campo, estudia, cocina cada día, e incluso tiene tiempo para tallarle horquillas de madera. Compone poesía y caza en las montañas, usa cada día como si valiera por 8 y aún conserva energías por la noche. Al final, se convierte en el mejor erudito, obtiene un alto cargo y la heroína se venga de todos los que la despreciaron. Al mirar ahora a Insianyue, con su rostro inevitablemente curtido, las manos agrietadas, y aunque vistiera seda fina, incapaz de recuperar su antigua elegancia, pensé, Insianyue, ¿cómo fue vivir en el hermoso sueño que tejí para ti? Fuera un sueño o una pesadilla, ahora ella tenía otro nuevo. En la adorable consorte fugitiva del príncipe, la protagonista era una belleza caprichosa que disfrutaba cultivar el jardín del príncipe, y él se conmovía con su inocencia natural. Pero si Insianyue se pusiera a cultivar en el jardín de Heu Feng ahora, seguramente solo le recordaría la vida que tuvo con otro hombre. Y si intentaba ser voluntariosa y rebelde con esa cara, no pasaría mucho antes de que Heu Feng tomara concubinas. Una lástima no poder verlo con mis propios ojos. Mi madre legal siempre había cuidado más a Insianyue, solo le devolví una mínima parte de la humillación que hizo sufrir a mi madre. Antes de irme, también le dejé un regalo generoso. Mi nuevo libro, Las historias prohibidas de la dama y el mozo de establo, saldría a la venta justo hoy. Con la reputación que había ganado estos años, se agotaría en cuanto llegara a las librerías. Mai Lin y yo empaquetamos el dinero ahorrado y nos pusimos ropas humildes. Bajo la oscuridad de la noche, prendí fuego a la casa. La noticia de la muerte de la esposa del príncipe Heu en un incendio sería fácilmente explicable, había dejado todo perfectamente razonado. Mai Lin y yo subimos al carruaje preparado de antemano. Yo solo quería vivir. Mi media hermana y Heu Feng solo querían que renunciara, de manera legítima, a mi posición de princesa Heu. Aunque el fuego no engañaría por completo a Heu Feng, sería suficiente. Quemé todo lo relacionado con mi papel como princesa, y solo llevé conmigo mi caja del tesoro. Esperaba que él me perdonara por haber sido obediente todos esos años. Ni siquiera tomé el tocado de oro puro, Heu Feng sabía cuánto lo amaba. Dejé ese espléndido regalo de bienvenida para mi media hermana, confiando en que eso bastara para que él me dejara ir. Mai Lin y yo nos disfrazamos de hombres y subimos a un barco de carga que viajaba hacia el sur. Desde la cabina, observé cómo la próspera capital se desvanecía poco a poco. Si nada inesperado ocurría, no volvería jamás. El barco navegaba con rapidez, y a lo largo del viaje observé a la gente común viviendo en paz. El nombre de Heu Feng era respetado entre el pueblo, no era solo el hombre frío y despiadado del que hablaban los rumores en la capital. Yo sufría por el mareo y por las náuseas del embarazo, atormentada sin remedio. Afortunadamente, conocimos a un amable señor Sao en el barco que nos ayudó en el trayecto. Entre el malestar y el cansancio, soñé con la primera vez que conocí a Heu Feng. Era comienzos de primavera, 3 años atrás. Después de leer una novela donde un erudito se enamoraba a primera vista de una dama que volaba una cometa, mi media hermana quiso hacer lo mismo, ir al río a soltar una cometa. Por supuesto, yo tuve que encargarme de elevarla primero para entregársela en el aire. Pero aquel día no había viento. Mientras mi media hermana y su doncella bebían té bajo la sombra, yo corría una y otra vez, hambrienta y mareada, intentando que la cometa volara. Ese era solo uno entre los 1000 modos con que me hacía sufrir. Cuando estaba a punto de desmayarme del agotamiento, por fin logré que la cometa se elevara. Al ir a entregársela, la vi con la mirada encendida, mirando hacia los hombres en un bote de recreo sobre el río. Había 5 o 6 de ellos, jóvenes nobles que reían y lanzaban comentarios hacia nosotras. Solo uno, vestido con ropas sencillas, habló para detenerlos. Los otros, hijos de familias influyentes, no lo tomaron en serio. El joven, con el rostro encendido de vergüenza, se inclinó desde lejos para disculparse con mi media hermana. Ese hombre era el erudito con el que más tarde ella huiría. Y entre los que bebían té detrás de todos, estaba el príncipe Heu Feng. En ese momento,
Mi media hermana había atraído no solo al erudito, sino también la mirada del príncipe. Debió de ser entonces cuando Heu Feng se enamoró de ella a primera vista. Al despertar de aquel sueño y recordar la escena, vomité con violencia. Cuando el barco llegó al puerto y planeábamos bajar a caminar un poco, vimos subir a bordo a un grupo de soldados que tomaron posiciones por todo el barco, seguidos por hombres vestidos de negro, con espadas al cinto. Los reconocí enseguida, eran los hombres de Heu Feng. Al frente de ellos iba 13, su guardia secreta. Mei Lin y yo nos escondimos entre los compartimientos de carga, conteniendo la respiración. Aquello no era buena señal. ¿Sería que Heu Feng no me permitiría escapar, o que mi media hermana los había enviado en su nombre? Yo creía que, después de servirle fielmente 3 años, aunque no me apreciara, me dejaría vivir por haber sido sensata. Pero si los había enviado ella, sería mi sentencia de muerte. El silencio era absoluto en la cabina. Mei Lin y yo nos tapamos la boca, encogidas una contra otra. La puerta crujió. Se abrió, y unos pasos entraron lentamente, registrando cada rincón. Mei Lin temblaba de miedo, yo le toqué el hombro, intentando tranquilizarla. Los pasos se acercaron, deteniéndose justo a un cajón de distancia. Miré fijamente la sombra en el suelo, que se movió un paso hacia adelante. Contuve la respiración. Cuando creí que nos descubrirían, la sombra retrocedió y los pasos se fueron desvaneciendo poco a poco. Al cerrarse la puerta, Mei Lin y yo caímos al suelo, jadeando de alivio. Apenas iba a incorporarme para revisar, cuando unas manos grandes me sujetaron por detrás. Casi grité, pero al voltear vi al señor Zhao, asomando la cabeza. CHSSS me había dado el susto de mi vida, pero al menos era otra falsa alarma. Zhao nos hizo señas para guardar silencio. Aún podrían estar cerca. Esperemos un rato antes de salir. Asentí, y los 3 nos quedamos juntos en silencio. Cuando escuchamos claramente la campana del barco, soltamos un suspiro al unísono. Habíamos sobrevivido a la redada. Ninguno preguntó al otro por qué se ocultaba allí, era mejor no saber. En un momento, al levantarse su manga, vi un emblema familiar, el de la familia Bai. Esa era precisamente la familia que yo había elegido antes de ser sustituida en el matrimonio. Los Bai eran conocidos por su estricta disciplina. En el pasado habían perdido poder por apoyar al bando equivocado, y ya no ocupaban cargos en la corte. Aunque conservaban su prestigio y nadie se atrevía a humillarlos, tampoco muchos querían casar a sus hijas con ellos. Yo nunca tuve grandes ambiciones, solo deseaba estabilidad, comida y abrigo. El hijo menor de la familia Bai no tenía ambición alguna, y su familia no esperaba de él gloria ni deberes. Eso me bastaba, un hogar tranquilo, un marido que rara vez estuviera en casa. Ahora solo agradecía no haber llegado a conocerlo en la reunión de polo antes de poder ejecutar mi huida. Tras estar tanto tiempo encorvada, al ponerme de pie me mareé y casi caigo, pero alguien me sostuvo a tiempo. Entonces, se oyó un golpe fuerte, la puerta de la cabina se abrió de par en par. Apenas pude abrir los ojos y ver a la figura que entraba contra la luz. Mi sangre se heló. La mirada fría de Heu Feng se posó directamente en mí. ¿Ya tuviste suficiente de abrazar? Retrocedí de inmediato, apartándome de los brazos del señor Zhao. Zhao, ya sin saber qué hacer, dio un paso al frente para ponerse entre nosotros, mostrando una valentía admirable. ¿Cómo se atreve el príncipe Heu a violentar a una dama así? El rostro de Heu Feng se oscureció hasta volverse temible. Antes de que Zhao terminara de hablar, varios hombres entraron desde afuera, lo amordazaron y se lo llevaron. El mayordomo anciano de la familia Bai lo siguió, sudando y pidiendo disculpas sin parar ante el príncipe. 13 también entró, arrastrando a Mei Lin. Ella estaba pálida, aterrada. La cabina quedó en silencio, con el olor del grano en el aire. Heu Feng avanzó lentamente hacia mí, cada paso sonaba como si pisara mi pecho, hasta detenerse a un paso. Me pregunto si has visto a mi princesa fugitiva. Mantuve la cabeza baja, incapaz de mirarlo. ¿Acaso había venido a buscar a In Xianyue aquí? ¿O In Xianyue me había traicionado y revelado mi paradero? Recordé la escena de mi sueño y sentí que la historia se repetía, solo en otro lugar. Me llevaron de vuelta al barco de Heu Feng, navegando de regreso por el mismo camino.
Heo Feng permanecía en silencio, observando el horizonte con los brazos cruzados detrás de la espalda. El viento agitaba su capa, y el sonido de las olas chocando contra el casco del barco me retumbaba en los oídos. No me atrevía a hablar. Mei Lin estaba arrodillada, llorando en silencio, con la cabeza baja. Tu actuación fue impresionante, dijo Heo Feng finalmente, con una voz tan calmada que helaba la sangre. ¿Creíste que podrías escapar de mí? Intenté mantener la compostura, aunque las manos me temblaban. Su Alteza, pensé que usted ya no me necesitaba. Heo Feng giró lentamente la cabeza hacia mí, su mirada era tan afilada como una hoja. ¿No te necesito? Sonrió, pero esa sonrisa no tenía ni una pizca de calidez. Después de servir 3 años a mi lado, ¿así es como me lo pagas, huyendo como una ladrona? No me atrevía a quedarme más tiempo, murmuré, tratando de mantener la voz firme. Su Alteza siempre dijo que cuando mi hermana regresara, me dejaría libre. No quería ser un estorbo. Heo Feng soltó una risa breve y amarga. Libre. Tú no sabes lo que significa esa palabra. Dio un paso hacia mí. Yo retrocedí, hasta que mi espalda chocó contra la pared de madera. Su sombra me cubrió por completo. Te has atrevido a fingir tu muerte, a quemar mi casa, a robar mis joyas, y aún así esperas que crea que querías libertad. Su respiración cálida me rozó el rostro, y sentí que las lágrimas amenazaban con salir. Yo no robé nada, dije con voz trémula. Me llevé lo que usted me regaló, y solo quería vivir tranquila. Por un instante, su expresión vaciló. Luego, se inclinó más cerca, su voz baja, peligrosa. Tranquila, ¿y qué harías si te digo que tu querida hermana ya ha vuelto a la mansión? El corazón se me encogió. Bajé la mirada, incapaz de responder. Ella está en mi casa, ocupando tu habitación, usando tus sirvientas, tus ropas, su tono se volvió más duro. Y aún así, yo la veo y no siento nada. Ni amor, ni deseo, ni siquiera respeto, ¿sabes por qué? Me atreví a levantar la vista apenas un poco. Porque ella no es tú. Me quedé inmóvil, sin entender si aquello era una burla o una confesión. Heo Feng dio media vuelta, con las manos apretadas detrás. Durante 3 años, te vi sonreír, obedecer, fingir indiferencia, mientras tus ojos siempre tenían ese brillo de quien sabe que no pertenece a ningún lugar. Pensé que era debilidad. Pero cuando huiste, me di cuenta de que era fuerza. Sus palabras me desconcertaron aún más. Su Alteza, ¿por qué me persigue entonces? Él me miró por encima del hombro. Porque soy un hombre de palabra. Te dije que te dejaría libre cuando tu hermana volviera. Pero antes de liberarte, necesito asegurarme de que no vuelvas a fingir tu muerte ni a desaparecer sin despedirte. No sabía si estaba jugando conmigo o hablando en serio. Pero al mirar sus ojos oscuros, comprendí que había algo nuevo en ellos, una herida invisible. El fuego fue demasiado real, añadió, acercándose una vez más. ¿Pensaste en lo que pasaría si no encontraba tu cuerpo? No respondí. No podía. Su mano rozó mi barbilla, obligándome a mirarlo. Si no hubiera encontrado esa corona de oro que tanto amabas, habría creído que aún vivías. Sentí un nudo en la garganta. La dejé para que Su Alteza recordara. Y lo hice, murmuró él. Cada noche. Su mirada se suavizó apenas un instante, pero luego volvió la dureza. Tu huida ha causado un escándalo. Todos creen que moriste. No puedo simplemente dejarte ir ahora. Entonces, ¿qué hará conmigo?, pregunté, casi sin voz. Te mantendré conmigo, hasta que decida lo contrario. Pero Su Alteza, silencio. Su tono no admitía discusión. A partir de ahora, no volverás a usar tu nombre. En los registros, Insusu está muerta. Si quieres vivir, vivirás como mi sombra. ¿Su sombra? Sí. Comerás, dormirás y respirarás bajo mi vigilancia. El peso de sus palabras me aplastó. Y tu hermana, ella no volverá a molestarte. Al menos, no mientras yo viva. Me quedé helada. ¿Qué significaba eso? ¿Qué le hizo? Solo cumplí con lo que ella misma eligió. Su voz era baja, casi un suspiro, pero helada. A veces, los sueños románticos tienen un precio.
No quise preguntar más. El silencio del barco se volvió insoportable. Solo se oía el crujido de la madera y el rugido del agua. Mai Lin estaba llorando en silencio, pero Heu Feng ni siquiera la miró. Me senté despacio, abrazando mi vientre en secreto. Debía proteger lo único que realmente me pertenecía. No sabía si Heu Feng lo sabía. Quizás sí, quizás no. Pero entendí que mi destino, una vez más, estaba atado al suyo. Sin embargo, algo en su mirada ya no era el de un hombre que quería venganza, sino el de alguien que, por más que lo negara, no sabía cómo dejarme ir.